quiero decirles que el hermano que me llamó para que les hablara de la palabra me dio temas, y son 3 temas en uno, que me lleve 50 minutos en cada tema. Gracias al hermano Víctor por permitirme el culto. Gracias al hermano que me invitó y gracias a todos ustedes que han venido para escuchar la palabra. Tengo muchos textos y un mensaje de tal grado del que tenía para leer de partida hasta lo perdí, lo confundí. Pero el tema es la santidad en el joven cristiano, física, espiritual y emocional. Esos son los 3 temas: santidad física, santidad espiritual y santidad emocional. Un poco difícil, un poco costoso para hablar de santidad en estas 3 áreas, pero en las 3 áreas tiene lógica hablar de la santidad. Quiero comenzar con el significado de la palabra santidad. Santidad es separación o apartamiento para vivir para Dios y para su servicio. O sea, un santo, el que les dicen santos a los de palo, a los de plata, de oro, pero esos no son santos. También los santos no los puede hacer nadie. Los santos no los puede hacer el pueblo. Los santos no los puede hacer ningún magisterio. Ni hay un hombre que los pueda declarar santos. Los santos son los que se apartan del pecado para vivir para Dios y para el servicio a Dios. De manera que un santo no se puede declarar santo después de muertos. Tiene que ser santo ahora. O sea que ahora, a pesar de estar dentro de un mundo lleno de maldad, lleno de pecado, los santos son los que nos hemos apartado de ese mundo, nos hemos separado para vivir para Dios y para su servicio. La verdadera santidad caracteriza los actos externos y especialmente los que vienen de lo interno. Santo es aquel que manifiesta en su conducta la pureza interior. La benevolencia,
y la consagración a Dios. Nosotros somos criaturas de Dios. El dueño de nosotros es Dios. Y como Él es santo, Él dice: sed santos porque yo soy santo. Hay quienes santos de apellido, pero la santidad de la que vamos a hablar ahora es que apartarse para Dios. Dios es perfectamente santo, libre de pecado. A Dios lo distingue la santidad de todos los sistemas paganos antiguos y modernos que atribuyen pasiones y pecados humanos a sus deidades imaginarias. Dios no puede ser comparado con deidades imaginarias. Santo es un individuo separado del mundo de pecado para el servicio de Dios. Así lo dice Éxodo 19:6 y 22:31 y Deuteronomio 26:19. La santidad en el Antiguo Testamento se aplicó también a los objetos, a los muebles del templo, a los utensilios. Eran santos, quiere decir que eran consagrados para el servicio de Dios. Cuando comenzó el Evangelio aquí en El Salvador, si se compraba una guitarra, ya no podía salir del templo, o sea, venderla pues a cualquiera, porque la gente veía también los objetos consagrados para el servicio de Dios, y por alguna razón venderle una guitarra a un parrandero, pues los hermanos no lo consideraban correcto, porque la palabra santidad también se aplica a los objetos que sirven en el templo. Aplicada a los hombres santos, esta palabra no implica perfección absoluta en su vida, porque el único que es absolutamente santo es Dios. Yo antes predicaba y preguntaba en algunas congregaciones: levanten la mano los que son santos, y nadie tenía valor, porque hallaban demasiado atrevimiento de decir soy santo. Sin duda que la gente al hablar de santo pensaba en la santidad de Dios, que es absolutamente perfecta. Pero los cristianos somos santos relativamente. Dios es santo, absolutamente santo. Los creyentes somos santos relativamente. Pero si ya se separó del pecado, de los vicios y de todo el mundo pagano, entonces es santo, aunque no perfecto, pero es santo. Entonces, aplicada a los hombres, esa palabra santo no implica perfección en su vida, sino determinación de luchar por consagrar su vida a Dios. Como lo dice Hebreos 12:14, seguid la paz y la santidad con todos, sin la cual nadie verá al Señor. Nada es más común en los cristianos de que Pablo los llame santos. A los cristianos romanos, a los corintios, a los efesios, a los filipenses, a todos en sus cartas el saludo era a los santos que están en tal parte. Entonces,
La santidad vino a ser una necesidad para el ser humano después de la entrada del pecado. Vamos a hablar un poco del hombre original. Dios hizo a Adán y Eva santos y los hizo perfectos. Separados del mal. Porque el originador del mal no fue Adán y Eva. El originador del mal fue Lucifer, el que se convirtió en Satanás. Él fue el originador del mal. Dios creó al hombre para él, para que le sirviera a él, para que le diera alabanza a él, para que le adorara a él. Hizo al hombre para alabanza de su gloria. La condición actual del hombre no es la original, pero ni la de nosotros los que hemos recibido a Cristo, con más la de los que andan en el pecado. Las escrituras dicen que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Esta no es una semejanza física, porque Dios es espíritu y no tiene cuerpo. El hombre lleva la imagen de Dios en sus facultades racionales, morales y en su naturaleza social. La imagen de Dios en el hombre es limitada porque Dios es grande, Dios es infinito, y al estudiar los atributos de Dios encontramos que el hombre no podría ser la imagen de Dios en todo su ser, porque Dios es infinito y el hombre es finito. Es en cierta área que tenemos la imagen de Dios. Por ejemplo, hay 3 atributos que tiene Dios que se llaman atributos no relacionados, o se llaman también atributos, o se llama también su naturaleza interna. Y estos atributos son: Dios es espíritu. Dios es espíritu con personalidad, piensa, siente, habla y por lo tanto puede mantener comunicación con sus criaturas hechas a su imagen. Dios es espíritu. Dios es infinito, es decir, Dios no está sujeto a las limitaciones humanas ni naturales. Dios es uno, fuera de Él no hay Dios, y si hay, son falsos y no sirven para nada. Esta es la naturaleza interna de Dios, en la cual no podríamos tener la imagen de Él. Los siguientes atributos se llaman atributos activos. Los primeros 3 son atributos no relacionados, y los que siguen son atributos relacionados, o sea, son atributos activos. Dios en relación con el universo. Primero, Dios es omnipotente. Eso quiere decir que todo lo puede. Él hizo el universo, Él hizo los mares, Él hizo las estrellas, Él hizo el sol, la luna, Él hizo la selva, Él hizo a los animales, hizo los peces, Él hizo todo. Él es omnipotente. Todo lo puede. Lo único que no puede hacer es lo que va contra su naturaleza, como es pecado. Segundo, Dios es omnipresente. Él no está limitado a espacio ni a distancia, Él está en todo lugar. Tercero, Dios es omnisciente, lo sabe todo. No hemos dicho la palabra y Él sabe, porque Él puede discernir hasta nuestros pensamientos. Cuarto, Dios es sabio. Quinto, Dios es soberano.
tiene absoluto derecho de gobernar y disponer de sus criaturas a su voluntad. Dios tiene absoluto derecho de gobernar y eso es lo que los hombres no quieren. Hoy ha surgido un montón de filosofías. Tenemos el materialismo, tenemos el humanismo, tenemos el universalismo. Estos no quieren que Dios sea gobierno para ellos. El universalismo enseña que finalmente todos irán al cielo. Qué tallado que nosotros hemos dejado de practicar tantas cosas del mundo y que nos revolviera finalmente el Señor. Perdería su santidad. Y la Biblia dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y hay muchos textos en la Biblia donde dice que vendrá un momento cuando se darán cuenta la diferencia entre servir a Dios y los que le sirven al mundo. Ahora aquí va la imagen de Dios en el hombre, en los atributos morales, porque la imagen de Dios en el hombre más que todo está en vivir eternamente y en la vida moral. Dios es moral y por eso es que nos exige una vida moral recta que le agrade a Él. Los atributos morales son los siguientes, y allí es donde va la imagen de Dios en el hombre. La imagen de Dios en el hombre, la imagen de Dios en el hombre tiene 4 aspectos. Primero, porque el hombre es espíritu inmortal. Segundo, por ser un ser moral, no obligado a obedecer instintos como los animales. El hombre pues posee libre albedrío y conciencia y mucho más. Tercero, el hombre es un ser racional con capacidad de pensar en lo abstracto y formar ideas. E igual que Dios, el hombre tiene dominio sobre la naturaleza y los seres vivientes, pues el hombre tendría que ser el representante de Dios en la tierra. Los atributos morales de Dios es, el primero, Dios es santo. Ese es lo moral, ese es el atributo moral, Dios es santo. Y Él dice en su palabra: sed santos en toda vuestra manera de vivir. Y Él dice que se debe de ser santo alma, cuerpo y espíritu. Ahí es donde está relacionado el tema. Porque hay quien dice que solo lo de adentro ve Dios, que el cuerpo no importa cómo hay. Porque hay muchas religiones que enseñan mal. Yo trabajaba antes con un compañero de trabajo, no les voy a decir de qué iglesia era miembro, pero tal vez ustedes lo captan. Él me dijo una vez: yo puedo meterme a esa sandillera, robarme la sandía más grande y comérmela, y no me puede comprobar que es pecado y que por eso me voy a perder. Y si es una sandía fuera otra cosa más grande, usted no me puede comprobar que por eso me condena, porque ya lo dijo la Biblia, que carne y sangre no heredarán el reino de los cielos. Y quien ha hecho allí el mal es el cuerpo, es lo físico, pero de todos modos no va a entrar al cielo. Así es que el alma no ha hecho nada, solo el cuerpo. Todito lo que es pecado
que se hace, la Biblia dice que el deseo de hacerlo viene del alma, no viene del cuerpo. El cuerpo solo sirve para que el alma se ponga en contacto con todo lo natural a través de los 5 sentidos. Pero quien desea pecar es el alma. Por eso es que escribió uno de los profetas: alma que pecare, esa morirá. Ahora que como el alma es invisible, es intangible, es imponderable, no se puede pesar, no se puede tocar, entonces el alma usa el cuerpo para consumar el pecado. Pero si el alma es santa, el cuerpo es santo. Si el alma tiene inclinación al mal, de hecho el cuerpo es malo, porque va a ejecutar sus deseos con el cuerpo. Pero el deseo de pecar es del alma. Él dice en su palabra: sed santos porque yo soy santo. Si somos sus criaturas, si hacemos lo que dice Pedro, que hemos huido de la corrupción que hay en el mundo y hemos venido a ser participantes de su naturaleza, entonces de hecho Él nos exige santidad, nos exige ser santos en toda vuestra manera de vivir. Dios es justo, ese es el segundo atributo moral. Dios es justo, Él quiere que seamos justos. Ustedes saben lo que es justicia. Incluso esa palabra justicia es una palabra judicial que se usa en tribunales. Y Él quiere que seamos justos porque Él es justo. Él es fiel y nos exige fidelidad. Dios es misericordioso, Dios es amor, Dios es bueno. Estos son los atributos morales de Dios. Y aquí es donde está la imagen de Dios en nosotros, en la vida moral. Así que nosotros tenemos que ser santos porque Él es santo, porque somos seres morales. Tenemos que ser justos, tenemos que ser fieles, tenemos que ser misericordiosos, amorosos y buenos. Si eso somos, entonces estamos siendo participantes de la misma naturaleza divina. El hombre difiere de todas las criaturas. A él Dios le dio libre albedrío. El hombre difiere de todas las criaturas. Aunque parezca raro y aunque algunos no estén de acuerdo, yo creo que los creyentes sí estamos de acuerdo. Aunque unos sientan raro, porque a mí me han dicho que con solo que digamos que somos algo, dicen que estamos abusando, y que uno va a saber si es algo hasta cuando se muera. Yo no sé cómo la gente tiene valor de ser miembro de una religión que no le garantiza la salvación, que lo va a saber hasta que se muera. Entonces le va a pasar la del rico, le va a ver si se salvó cuando le muera. No, solo debe de saber ahora. Hoy debe de saber si es algo o no. Lo que quiero decirles es que tal vez algunos no lo quieran aceptar, más que todo la gente que no, incrédula, es que el hombre pertenece al mismo orden de seres celestiales. No somos ángeles, porque la Biblia dice que hizo al hombre un poco menor que los ángeles. Pero pertenecemos al mismo orden de seres celestiales. Ni los ángeles no fueron creados a la imagen de Dios.
El hombre pertenece al mismo orden de seres celestiales, de modo que habiendo sido creados a su imagen, podemos conocerlo. Gracias. Si no fuéramos semejantes a Él, no podríamos conocerle. Cuando estaba recién salida de la Asamblea de Dios en una iglesia, los hermanitos se habían hecho fanáticos con eso de orar solo de rodillas. Y enojado me dijo una vez uno: solo los caballos oran parados. Y yo le dije: usted ha caído en el extremo, a tal grado que ni tiene discernimiento para hablar, porque ¿con qué me comprueba que alguna vez algún caballo ha orado? Y yo le digo: no sea ignorante, los caballos no oran ni echados, ni hincados, ni parados, porque el único ser que puede orar es el que fue hecho a su imagen y semejanza. Los animales no, ellos no fueron hechos para orar, y nunca jamás han orado ni lo harán, porque no son de la misma naturaleza. Adán y Eva eran perfectos. Eclesiastés 7:29 dice: Dios hizo al hombre recto. Y Génesis 1:31 indica que el hombre era moralmente perfecto. No había lujuria, que la lujuria es la mera mata de todos los problemas. No había codicia, no había odio, etc. Siendo mental, moral y socialmente semejantes a Dios, el hombre era también libre. Pensaba, entendía, era bueno, tenía afectos y podía elegir con respecto a la elección moral. El hombre era absolutamente libre para hacer elecciones o elegir. No hay evidencia científica concluyente alguna que el hombre desciende del mono. Mientras los animales fueron creados, dice la Biblia, según su especie, al hombre Dios lo hizo a su imagen y semejanza, según Génesis 1:27. De muchas aulas universitarias proceden las siguientes conclusiones: el hombre es solo un animal. Esto lo enseña la mentada ciencia, que el hombre es un animal. Le llaman un animal pensante. Segundo, la existencia es un fenómeno químico. Tercero, la lucha por la existencia ha hecho al hombre lo que es. Miren, no toman en cuenta a Dios en nada. 4, la moralidad y las normas de conducta se derivan solamente del contexto sociológico. Esto sale de las universidades. 5, el hombre vive en y para este mundo solamente, y cualquier otra idea es anticientífica. Mire qué tremendo. El materialismo no toma en cuenta nada a Dios, no quiere creer en Dios. El humanismo dice que si existe, que viva su vida y que no se mete en la vida de ellos. Ahora vamos a entrar al tema. Después de explicar qué es santidad, por qué se necesita. Se necesita porque entró el pecado,
Dios no hizo al hombre así, Dios lo hizo perfecto, santo. La entrada del pecado fue error de la humanidad. El hermano me dijo que hablara de santidad física, espiritual y emocional. Entonces, vamos a hablar entonces de la santidad física. Busquemos 2 Crónicas 29:5. 2 Crónicas 29:5. Dice, 2 Crónicas 29:5 dice: y les dijo, oídme levitas, santificaos ahora y sacad y santificad la casa de Jehová, el Dios de vuestros padres, y sacad del santuario la inmundicia. Oídme levitas, santificaos ahora, santificad la casa de Jehová y sacad del santuario la inmundicia. Esta palabra puede tener varias referencias, pero en el Nuevo Testamento, acuérdese que esto se dijo en el tiempo de la ley. La ley fue escrita, dice la Biblia, en tablas de piedra, de madera, pero la Biblia dice que en los últimos tiempos, hablando de la era de la gracia de Cristo para acá, la ley, dice, sería escrita en los corazones. Cuando Cristo murió, dice la Biblia que el velo que dividía el lugar santísimo del lugar santo desapareció y todos pudieron entrar al lugar santísimo y ya no pasaba nada. Y antes de eso, el que entraba allí no podía entrar nadie más que solo el sumo sacerdote. Lo hacía una vez por año para ofrecer un sacrificio. E incluso si el sumo sacerdote había pecado y no se había hecho la purificación que Dios exigía, también moría. Pero el propio significado de sacar del santuario la inmundicia para nosotros es directo. Es de su corazón, es de su vida. O sea, hoy no importa que aquí no puede pasar aquí cualquiera. Y lo que vamos a ver es que esté bien limpio, bien aseado, bien arregladito. Pero sacar del santuario la inmundicia, porque el propio santuario ahora es mi corazón y su corazón. Sacar del santuario la inmundicia. Eso quiere decir separación total del pecado. 2 Corintios 6:14. Vamos a 2 Corintios 6:14. Segunda Corintios 6:14 al 18. Mire cómo dice. Comenzando con los jóvenes cuando hacen elección de casarse. Dice aquí,
No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Por qué? ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con San Martín? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y el de los ídolos? Oiga lo que dice: porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor. Y no toquéis lo inmundo, y yo recibiré, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Separación total del pecado, separación total del mundo, separación de la idolatría, separación de todo lo que a Dios no le agrada. Primera Corintios 6:13. Como estamos viendo, la santidad física. Primera Corintios 6:13. Dice la Biblia: dice, las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Entonces el cuerpo no es para el pecado. ¿Qué está sucediendo ahora con las filosofías? Comenzando con la liberación femenina. Llegaron hasta el extremo, además de quererse salir del sistema que Dios estableció, el orden que Dios estableció para esposos. Además de eso, dieron otro paso más adentro para decir que la mujer es libre con su cuerpo. De manera que en los países donde han legalizado el aborto, el argumento principal es que cada quien es libre con su cuerpo, y que la mujer es libre, que ella puede determinar el aborto porque ella es libre, y quién la puede juzgar o qué malo puede ser si ella manda su cuerpo. El asunto es que, el asunto es que este cuerpo le pertenece a Dios. Ya leímos que es templo y morada del Espíritu Santo, y que le pertenece a Dios. Cuando yo estaba pastoreando en el Zapote, entonces no entraban buses ni carros a Barra de Santiago. Allá en Guayapa, donde hubo caseta de control de buses, allí se bajaba uno. Había carritos viajeros, uno se iba a pie si no quería pagar por el carrito. Y una vez yo me equivoqué pensando que la lancha era de viajeros. Me metí y era una iglesia la que iba allí. Y me conocían.
creo que no era de tan lejos porque me conocí. Y empieza, que los luteranos aquí, que los protestantes, y que los engañadores. Dije no, porque yo vi que el predicador decía aquí, la camisa de la decía Delta. Entonces les digo, bueno, ¿y a ustedes qué es lo que les duele con el protestantismo? Yo no me avergüenzo ni me siento mal porque digan protestante, porque yo soy re protestante. Protesto de la mentira, protesto del pecado, y le digo, y nos enfrentamos con el predicador. Le digo, ¿para dónde van? Entonces, miren, le digo yo, llevo los cigarrillos. Así me dijo, ¿con qué me comprueben la Biblia que es pecado humano? No necesito la Biblia para comprobarte. Basta con la conciencia. ¿Para dónde vamos? A visitarle al patrón. Pues yo voy a ir con ustedes. Y me va a convencer. Va a prender un cigarrillo en la entrada y se lo va a fumar allá. Me dice, ¿qué creen que soy tan re? Me dijo la palabra, para ir a fumar al templo de Dios y enfrente del patrón. Bueno, le digo yo, ¿y cómo hace entonces cuando va a fumar? Me dijo, antes de entrar al templo, se apaga el cigarrillo y se tira. Además uno ya sabe que va para allí, ¿por qué va a prender el cigarro? Pero yo ya le tenía abierta la Biblia donde dice, ¿o ignoráis que vosotros sois el templo y morada del Espíritu Santo? Yo le digo, si respeta tanto a Santiago que te pago, ¿por qué se mete el humo para dentro de su propio ser? Ay, hermano, cuando salimos a tierra ahí, se acabó la bulla de los protestantes. Entonces, la santidad, el cuerpo es de Dios. Usted no puede hacer lo que quiere con su cuerpo, ni yo, ni nadie puede hacer lo que quiera con su cuerpo. El cuerpo le pertenece a Dios. Entonces no es libre para pecar, no es libre para hacer lo que le dé la gana. Este cuerpo tiene que santificarlo, y esa es la santidad física de la que me dijo el hermano que hablaba. Este cuerpo no hay que usarlo para la maldad. El cuerpo es templo de Dios y por ende tiene que ser santo. 1 Corintios 3:16, aquí lo tenemos. ¿No sabéis que sos templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? No, este cuerpo no se puede hacer lo que se quiera con él, porque le pertenece a Dios. ¿O ignoráis que soy vuestro? ¿O ignoráis que no soy vuestros? 6:19 al 20, miren cómo dice. 6:19 al 20 dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Eso quiere decir que este cuerpo es ajeno, no es mío, ni es suyo, es de Dios. Entonces hay que santificarlo para Dios, porque Dios exige morar en él. Entonces, y como Dios no va a querer morar donde hay toda clase de desorden y pecado y maldad. Ignoráis que sois vuestros. Eso es lo que la gente ha dejado de creer en la palabra de Dios. Ese es el problema. ¿Quién está interesado ahora en leer la Biblia?
Porque hay creyentes que solo el ratito en el culto las leen y ahora los que no son creyentes. Y las Biblias ya pasan todas empolvadas. El mundo no le interesa leer la Biblia. Por eso no se han dado cuenta que este cuerpo tiene dueño. Santidad en cuerpo y espíritu. 7:34 del mismo Corintios. 1 Corintios 7:34. Mire cómo dice: hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa, así en cuerpo como en espíritu. Para ser santa, así en cuerpo como en espíritu. O sea que Dios exige la santidad de todo nuestro ser. Repito, hay quien dice, no, a Dios no le interesa lo de adentro. Yo puedo andar con el cuerpo como quiera, lo de adentro. No, a Dios le interesa todo su ser. Tiene que ser limpio y tiene que manifestar externamente la santidad que tiene espiritualmente. No pecar contra su prójimo. 6:18. Siempre de 1 Corintios. Dice: huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Es que santidad es dedicación a Dios. Entonces, si es santo, tiene que también dedicar su cuerpo a Dios. La santidad tiene tres aspectos: inmediata, progresiva y completa. Como lo que significa es separación del pecado. Entonces, cuando una persona viene a Cristo, es santa inmediatamente si viene decidido a dejar el pecado. Eso quiere decir que si esa misma noche muere, se salva. Que no es bautizado, no importa. Cuando sea el arrebatamiento de la iglesia van a ser millones de gente que no es bautizada y por eso no le van a quedar. Dios conoce las intenciones del corazón, y si alguien viene a Cristo esta noche y Dios sabe que viene de todo corazón, desde ese momento es santo. Esa es la santidad inmediata. Y es progresiva, porque si Dios le da mucha vida y tiene muchas cosas que arreglar, tiene que arreglarlas. A la iglesia viene mucha gente que a veces se juntó así nomás y no son casados. Pero esta gente inmediatamente tiene que empezar a hacer los preparativos para casarse, para arreglar su vida. Porque no puede tampoco venir a la iglesia así solo unidos, pasar todo el tiempo así. No, tienen que hacer los preparativos. Tenía vicios, tenía tantas cosas y tiene que ir dejando todo. Entonces eso es lo progresivo. Y es completa cuando Cristo nos perfecciona. Porque la obra dice que mucha gente, como no entienden la palabra ni saben de esto, mucha gente mira defectos en la iglesia y mira defectos en los creyentes, y muchos hasta dicen que por eso no van a la iglesia y por eso no están de acuerdo a hacerse cristianos. Conocen el error. Lo más tremendo es que hay muchos caídos que ha caído en eso. No, no, si es que creyente es perfecto, no va a haber jamás hasta que Cristo venga. Porque la santidad completa va a ser en el arrebatamiento de la iglesia. La Biblia dice que la obra en nosotros está comenzada, pero también dice que el que la comenzó la va a terminar.
y la va a completar, pero eso va a ser en el arrebatamiento de la iglesia. Los muertos en Cristo van a venir, ya van a resucitar y van a venir con cuerpo, ya cuerpo celestial, cuerpo glorificado, cuerpo que ya no va a tener las limitaciones humanas. Dice la Biblia que se sembró cuerpo débil, va a venir cuerpo de poder, se sembró cuerpo corruptible, va a venir cuerpo incorruptible. Y los creyentes que estén vivos, dice, serán transformados. Eso quiere decir que va a haber una depuración total y entonces va a ser perfecto y perfectamente santo. Santidad también es dedicación a Dios. La santificación es una necesidad a causa del pecado. Sin santidad nadie verá al Señor. Hoy vamos con la santidad espiritual. La vida espiritual es una norma de vida, es una cualidad de intercambio espiritual entre el cristiano y Dios. La vida espiritual es un intercambio entre Dios y el hombre. Se dice del hombre espiritual en contraste con el hombre natural o mundano. La vida espiritual es la vida diferente a la vida mundana. El principio de la vida espiritual es el nuevo nacimiento. Sin este encuentro personal con Dios no se puede entrar en el reino de Dios, o sea, el reino espiritual. Es lo que le dijo el Señor a Nicodemo. El que no nace de nuevo no puede entrar en el reino. La espiritualidad es una cualidad moral y espiritual producida en el cristiano por dos poderes: el poder del Espíritu Santo y el poder de la palabra. Eso es lo que produce en el cristiano la espiritualidad moral y espiritual que a Dios le agrada. Por el poder del Espíritu Santo y por el poder de la palabra y por obedecerla por derecho. El hombre espiritual se ocupa de las cosas santas, piadosas, rectas, justas, limpias. Tiene amor y es santo. Hay enemigos de la vida espiritual, por supuesto. Los poderes de las tinieblas se han levantado, inmundicia, corrupción sin precedentes. En esta situación tan difícil, algunos jóvenes pueden sentirse impotentes ante el mundo oscuro que nos rodea. Pero los jóvenes cristianos no deben de olvidar que los mejores recursos para vencer los tiene el joven cristiano. El poder del Espíritu Santo, el poder de la palabra, ya que la palabra es la espada del Espíritu. El Espíritu Santo es el inspirador de la vida espiritual. Él nos da poder, Hechos 1:8. Él producirá en el cristiano el fruto de la vida espiritual, que dice Gálatas 5:22 al 23. Debe de estar para tener una vida espiritual, debe de estar totalmente separado del pecado. El espiritual, como ese es un estilo de vida, y quiero explicarle algo. Hoy hay gente que está confundiendo la espiritualidad con los movimientos que se dice pentecostales, donde hay demasiado escándalo, gritos y tanta cosa. Yo no critico, por supuesto, al que salta y grita y hace tanto, porque realmente
muchas veces es del Espíritu, porque el Espíritu, pues, cuando se manifestó, así se manifestó. Pero ahora ha salido mucho que solo tiene el grito y el salto, pero del Espíritu no tiene nada. O sea que hay mucha gente, mire, si yo no supiera de la historia y no hubiera conocido el Evangelio desde pequeñito, si yo hubiera conocido el Evangelio por lo menos hace 15 o 20 años, yo no creería en los pentecostales. Se me haría difícil creer en el pentecostalismo. Ahora, yo creo en el pentecostalismo porque de la edad de 10 años viví la realidad del pentecostalismo. Y es que antes no había imitación, y los gritos que la gente pegaba, y todo lo feo que hacía, y muchos criticaban, y a veces iban por curiosear. Hubo gente no cristiana que por curiosidad iban a ver y recibían también el Espíritu Santo. Yo tengo un folleto que una anciana contraria y les dijo a sus nietas, vamos a ver un culto, dice que el diablo se hace lobo y los tira al suelo y les lava la boca, el diablo va por curiosidad. Y estando viendo de lejos la anciana, cuando una muchacha estaba cantando un himno ya para despedir el culto, se puso alegre la cosa, los hermanos gritaban aleluya, y la misma señora que había ido para curiosear vio que en el cielo se encendió una llama, pero en la inmensidad de las alturas, y esa llama se fue alargando y alargando hasta que posó sobre el rancho de Zacate de Jaraguá, donde estaban los creyentes, y vio que pasó hasta donde andaban los hermanos y les dio incendiada la ropa a los hermanos, lo raro, igual que la visión de Moisés en la zarza, porque lo que le llamó la atención a ella fue que los hermanos andaban con la ropa prendida, en la veía, pero nadie manifestaba dolor, sino que gozo, alegría. Y estaban viendo de lejos. Y cuando ella le dijo a una de sus nietas, ¿están viendo? La nieta le contestó en lenguas. Ella había sido ya había sido tocada por el Espíritu Santo. Por eso creo en el pentecostalismo. Pero hay un sentido que en otras palabras no le creo. Y la gente anda detrás de los movimientos que hay y dice que espirituales, hermano. No, hombre, si a veces son los más carnales. Porque mucha gente está confundiendo lo espiritual con eso. Pero la vida espiritual es igual que la santidad, es un estilo de vida. Es un estilo de vida y ya vamos a ver cómo se manifiesta. Incluso si nosotros nos creemos espirituales, la Biblia nos enseña que hagamos una evaluación de nuestra vida espiritual como la hizo Isaías. ¿Cómo creen ustedes que se evaluó Isaías su vida espiritual cuando estaba en el templo? Primero, ¿creen ustedes que era demasiado pecador Isaías? No. Era siervo de Dios. Pero él se hizo, cuando vio la gloria de Dios en el templo, él se hizo una evaluación de su vida espiritual. Pero para hacerse una evaluación uno de su vida espiritual, no hay que ver para allá, hay que ver de regreso, hay que ver hacia adentro. Isaías vio hacia adentro. ¿Y sabe qué sucedió cuando se vio hacia adentro? Y ese es el problema de muchos espirituales ahora, que hoy ven solo para allá y brincan y saltan y dan gritos y hasta se atreven a profetizar, pero solo ven para allá, no ven para allá. Lo interesante es evaluarse. Lo
Interesante es evaluarse. Isaías se evaluó, se hizo una evaluación, él vio para adentro y sabe. Hubiera sido unos de los espirituales que miran solo para afuera, hubieran puesto a danzar y a gritar al ver la gloria de Dios. Pero Isaías no, Isaías se vio para adentro y sabe qué dijo. ¿Ustedes se acuerdan? ¡Ay de mí! Habito en medio del pueblo de labios inmundos, y yo tengo labios inmundos y mis ojos están viendo la gloria de Dios. Pero como Dios es tan bueno, uno de los seres celestiales que estaba ahí gordo, ligero, con una tenaza, y agarró un carbón encendido y se lo llevó a los labios y lo quemó y le dijo: ya no llames labios inmundos, este carbón ya purificado. Para evaluarse uno la vida espiritual hay que verse hacia adentro. ¿Cómo anda su vida de santidad y temor a Dios? Evaluarse si está creciendo espiritualmente, como le dice el 1 Corintios 15:58, creciendo siempre, sabiendo que el trabajo del Señor no es en vano. Crecer es un reflejo de vida, y la estatura hasta donde tenemos que llegar, si usted lee Efesios 4:13, la escritura hasta donde hay que llegar es, la estatura hasta donde hay que llegar es la estatura de Cristo. Entonces, ahora vamos a ver cuando el joven tiene que hacer una decisión. Él se hace, el espiritual se hace estas preguntas: ¿le agrada a Dios lo que yo voy a hacer? ¿Le agrada a Dios lo que voy a decir? Toda decisión o acción la examina para ver si Dios está de acuerdo con ella. Y eso, el espiritual es obediente a la palabra de Dios y sumiso al Espíritu Santo. Voy a leer unas cualidades de un joven cristiano o viejo cristiano espiritual. El espiritual tiene decisión y firmeza como Josué. Josué le dijo al pueblo: escojan ustedes ahora a quién van a servir. Si a los dioses que sirvieron nuestros padres al otro lado del río, pero yo y mi familia serviré a Jehová. El espiritual tiene decisión y firmeza como Josué. El espiritual no tolera el pecado consigo mismo como lo hizo José. No deja de orar nunca el espiritual. El espiritual es honrado. Honradez es manera de obrar con rectitud e integridad. El espiritual busca la comunión con Dios y con sus hermanos. El espiritual da prioridad a los asuntos espirituales. Es humilde y no tiene orgullo ni vanagloria. El espiritual es responsable en los asuntos de la iglesia. El espiritual no se ocupa de los deseos de la carne, como dice Romanos 8:6 al 10. El espiritual controla sus deseos y tentaciones porque está totalmente consagrado a Dios y a su servicio. Ahora la santidad en sus emociones. Las emociones están en el alma, porque el hombre es tripartito: alma, cuerpo y espíritu. Y cada parte tiene tiene 3 elementos. Bueno, alma y espíritu tienen 3 elementos. El cuerpo creo que tiene hasta más. El espíritu tiene conciencia, intuición y comunión.
El alma tiene el intelecto, la voluntad y las emociones. Y fíjense que por donde entra todo es por las emociones. Nosotros a veces tenemos que emocionarse, estar alegre. No, porque las emociones, la emoción es como el paladar. Bendito sea mi Padre que nos hizo con emociones. Porque si no tuviéramos emociones, no pudiéramos disfrutar de nada. Yo la comparo con el paladar, con el gusto. ¿Qué atractiva podría ser una comida si no tuviéramos esa distinción en el paladar? El sabor de las comidas, cuando uno ya tiene días de no comer algo bueno y siquiera lo desea y le llega el olor. Pero si no tuviéramos paladar, lo mismo sería comer una cosa que otra, porque no podríamos distinguir los sabores. Nada, ni de lo que se bebe ni de lo que se come. Así son las emociones. Fíjense que por las emociones son el instrumento de nuestras simpatías o antipatías. Por medio de ellas podemos expresar amor u odio. Por medio de ellas nos podemos sentir alegres, por medio de ellas nos podemos sentir enojados, por medio de ellas nos podemos sentir tristes, por medio de ellas nos podemos sentir felices. Y oiga esto, sin esto, o si esto falta al hombre, queda insensible como la madera o la piedra. O sea que sin emociones seríamos insensibles, seríamos como la madera y la piedra. No saberíamos qué es amor ni qué es odio. No podríamos saber qué es gozo ni qué es alegría. No podríamos saber nada de lo que nos alegra sin emociones. Ahora, pero sí las emociones tienen que estar controladas, porque por medio de las emociones es que nos enojamos. Y el libro de Proverbios habla tanto del control de la ira, control del enojo, control de tanto, porque la emoción puede escandalizarse. Por eso es que antes, cuando los creyentes tenían cultos alegres, danzaban y gritaban y hacían tanto alcazar, la gente decía, es emoción. Y se daban cuenta que no era emoción cuando ellos sentían. Aquí tuvimos dos creyentes una vez, sentados en la primera avanza de la misión centroamericana. La misión centroamericana es la primera iglesia evangélica que vino a El Salvador, pero no son pentecostales. Bueno, hoy me dijo un pastor que ya tienen mucho pentecostalismo adentro, porque si seguían prohibiéndoles a los hermanos, pues se les acababa la iglesia. Estos hermanos trabajaban con la hermana Tala, venían en un microbús y le traían pollo, y ella los invitaba, quédense un día juntos, quédense. Pero ellos solo le venían a dejar el pollo y el frío. Pero una vez los convenció y estaban sentados en la primera banca. Quien estaba dirigiendo el día, pónganse de pie, ellos no se ponían de pie, ellos estaban así. El que estaba dirigiendo decía, batamos las manos con alegría.
alegría, Mateo estaba y no hacía nada, solo observaba. Pero como al tercer himno que se puso esto tan bueno aquí en el templo, pero el santo uno de ellos y las manos y eso a pasearse por todo esto y a batir las manos y con los ojos cerrados. Yo dije, le agarra esto. Y cuando dio el tiempo, perdónenme hermanos, digo a saber si es abuso, pero yo quiero pasar. Y se vino y dijo, hermano, yo soy de la iglesia centroamericana y yo soy uno de los que he dicho que esta cosa era emoción, pero yo sentí que del cielo me llegó y me entró inmenso que ya quería gritar. Entonces, cuando esa experiencia llega, uno se da cuenta que no es solo emoción. Hasta un himno hay que lo hizo ese testimonio de uno que llegó a quererse burlar. Un himno que está en el himnario de la Iglesia de Dios. Dice ese himno, él dice en la primera estrofa, voy a ir al culto, voy a ir a criticar, ya sé que todo eso es emoción. Pero en el coro dice, empero algo extraño sentí en mí, empero algo extraño sentí en mí. Yo fui a contender, Dios me dio a entender, poniendo su espíritu en mí. Y dice, como él había llegado para estarle haciendo burla a los hermanos, para estar criticando. Y dice, un hermano pasó, dice, en lenguas habló, qué extraño sentí el corazón. Y tiene una estrofa que dice, cuando el ministro empezó a predicar, qué pena tan grande sentí. El libro tomó de él, predicó y todo lo dijo por mí. Empero extraño sentí en mí. Bueno, termina el himno diciendo que no sé a qué hora estaba arrodillado ahí, hincado, entregándose al Señor. Sin embargo, uno goza de esa bendición a través de las mismas emociones, porque solo por las emociones se puede experimentar el gozo, la alegría, el enojo, la tristeza, el odio, todo lo puede experimentar por las emociones. Entonces, las emociones necesitan control. Por ejemplo, aquí vino un hermanito una vez y me dijo, hermano, yo vengo a ver si me da permiso de venir a los cultos así. Sí, hermano, ¿y qué pasa que quiere venir? Que la iglesia no me congrega. Empezaron con una campaña de oración y unos cultos alegres, pero ahorita les ha agarrado, es lo que están aventando las bancas, y yo como no miro, a esta le costó sacarme en medio de un banquerillo que me habían tirado encima. Y si sigo yendo, ahí lo habían golpeado con una hoja. Sigo yendo allí y me digo, me van a desnucar un bancazo. Allí ya estaban fuera. Ahí es donde las emociones necesitan control y necesitan control del razonamiento y control del Espíritu Santo, porque no se puede hacer desórdenes. También las emociones necesitan control con eso del enojo, porque por medio de las emociones es que se debe enojar. Allí necesita control. Pero si es santo en el aspecto físico, si es santo en su vida espiritual, no va a tener ningún problema ni ningún costo para también ser santo emocionalmente, o sea, mantener sus emociones bajo control. Se va a enojar porque eso es indispensable. Hay quien no quiere que nos enojemos y no tenemos emociones. Lo que pasa es que nos vamos a enojar, pero nosotros vamos a controlar eso.
no nos van a salir malas palabras, no vamos a ir a retar a nadie remangándonos la camisa, no vamos a tratar de ofender o de herir a alguien, no, ahí controladito. Esa es la santidad emocional. Controladito, control. Porque si uno se descontrola, entonces todo lo que es exageración emocional le va a dar problemas. Si es en avivamiento, las iglesias que le han dado rienda suelta a las emociones han terminado con un gran error. Han terminado dándole garrote a la gente, sacándole demonios a la gente a garrotazos. Y a garrotazos no se echan afuera los demonios. Esa es la falta de control emocional. A otro le ha salido alguien enojado por allá y ya dice, hasta aquí voy a lo que yo he dicho, hombre, no me va a dejar de dar. No, cuidado. Es la emoción la que necesita control. Entonces, con que tiene control el televisor no vamos a tener nosotros. Así que, bien, no quiero aburrirles o a saber si ya les aburrí, pero espero que Dios les bendiga la ocasión y yo voy a dejar aquí. De las emociones tengo un folleto completo, pero tampoco vamos a desvelar.